Hola, bienvenidas a nuestro Gineco Podcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez. Y mi nombre es Ingrid Guerrero. Somos ginecólogas y obstetras en Manizales, Colombia. Y en el día de hoy vamos a hacer nuestro Gineco Podcast sobre el embarazo adolescente. Bienvenidas. Vamos a dividir en dos Gineco Podcasts para nuestras adolescentes. Vamos a hacer uno inicialmente de más que todo la prevención, tanto para instruir un poquitico a nuestras madres que nos siguen y de pronto tengan hijas adolescentes para que ayudarlas también un poquito a entender a sus hijas adolescentes, y las adolescentes que nos siguen pues espero que aprendan mucho también de la prevención. Y vamos a hacer una segunda parte ya enfocada para aquellas que ya están embarazadas y que de pronto nos hacen ya preguntas y dudas sobre su embarazo por el hecho de haberse embarazados a temprana edad, de pronto qué riesgos adicionales tengan y quejas comunes que nos dicen por el hecho de haberse embarazado tan tempranamente, como qué síntomas de pronto lo catalogan como algo diferente con relación a las que son un poco mayorcitas. Si les interesa saber más acerca de ginecología, de embarazo o de fertilidad, estaremos subiendo Gineco Podcast semanal, así que nos interesa mucho que nos coloques en los comentarios sobre qué quieres que hablemos cada semana y así estaremos aclarando todas tus dudas semanalmente, ya sea en las plataformas de podcast que suelas escuchar, ya sea Spotify, iTunes, en cualquier plataforma nos puedes encontrar como Gineco Podcast o en la plataforma de YouTube, donde nos pueden colocar sus comentarios y dudas que estaremos entonces resolviendo semanalmente. Suscríbanse para que reciban las notificaciones y así cada semana puedan seguirnos en nuestro Gineco Podcast. Bien pueda, Ingrid. Bueno, entonces vamos a empezar por decir que la adolescencia pues es un periodo crítico en la vida de las personas porque implica una serie de cambios a nivel mental, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel comportamental que pone en riesgo un poquitico a los adolescentes a exposición a otras cosas a las cuales en su infancia, digamos, no vivían. El embarazo en los adolescentes es considerado pues realmente un problema de salud pública. Todos los países desarrollan políticas para prevenir el embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los adolescentes que se embarazan tienen una serie de complicaciones no solo a nivel físico, a nivel de la salud mental, a nivel emocional, sino también tiene un impacto económico muy importante. El embarazo en los adolescentes genera más índices de pobreza porque pues digamos que se limita un poco el acceso de los adolescentes a tener como un ingreso económico estable, se limitan los estudios comparada con las personas que no están embarazadas y de su misma edad, se altera un poquito o bueno mucho el estilo de vida. Existen pues como muchas limitantes a nivel familiar, a nivel económico y como les digo eso aumenta muchísimo los índices de pobreza. Los países desarrollados tienen unos índices de embarazos adolescentes menores, aunque por ejemplo de los países desarrollados Estados Unidos tiene unas altas tasas de embarazo en adolescentes y pues ni se diga de los países como Colombia, México, Haití, pues las tasas de embarazos en estos países son muy altas y eso es un ciclo que genera más pobreza. Entonces debemos como toda la sociedad a nivel educativo, a nivel dentro del propio núcleo familiar, a nivel de los sistemas de salud, incluso pues de las políticas, como promover programas para prevenir el embarazo en las adolescentes. El embarazo en los adolescentes se define como aquel que se presenta entre los 10 y los 19 años. Dentro de este grupo, el de más riesgo sería el de 10 a 14 años y digamos que un poquito menos riesgos las embarazadas entre 15 y 19 años. Las niñas de 10 a 14 años, pues sí es un problema social muy grande y pues estas pacientes siempre deben requerir una asesoría mucho más especializada y sobre todo descartar que no hayan sido violentadas sexualmente. Hay que mirar mucho pues como el tema social de su núcleo familiar. Las niñas que viven en áreas rurales son más susceptibles a quedar embarazadas sin planearlo, sin desearlo, sin esperarlo, o incluso en los países pobres las niñas que viven en áreas rurales están preparadas como que llega la menarquia y ya están buscando un esposo como para asegurar su estatus social y eso implica pues la exposición. La menarquia es la primera menstruación, no me las enredé.
Enséñeles, porque la menarquia, ¿quién es? La primera menstruación, a partir de la primera menstruación, entonces ya muchas niñas pueden estar buscando pareja. Y eso pues las expone a enfermedades de transmisión sexual, a ser madres adolescentes y todas las implicaciones que esto tiene. Porque las adolescentes pueden quedar en embarazo, entonces uno se pone a revisar la literatura y encuentra que hay muchísimos factores propios del adolescente, de los cambios mentales. Entonces sí, normalmente los adolescentes tienden un poco a llevar la contraria, a querer tomar sus propias decisiones, a tomar un poquitico más de riesgos, a alejarse un poco de las indicaciones como de sus padres, a compartir más tiempo con sus amigos, con sus compañeros. Entonces eso aumenta pues la exposición a iniciar una vida sexual más tempranamente. Lo otro que afecta es que de pronto todos estos factores sociales que estamos mencionando, entonces son hijos de mujeres que son cabezas de hogar, o que de pronto sus padres no están muy pendientes a nivel del hogar, que de pronto no tienen como un proyecto de vida establecido, o de pronto hay bajo rendimiento escolar, entonces buscan como otras alternativas como para contrarrestar todas esas dificultades sociales, económicas, bueno, de sus medios socioculturales, y terminan exponiéndose a un embarazo. Ahora, otra cosa que se ha visto es que de pronto las niñas, o bueno, los adolescentes, los hombres también, consideran que de pronto el embarazo no, pues sí puede ser como un riesgo de tener relaciones sexuales a temprana edad, pero no lo ven como un riesgo importante. Y pues esto es muy preocupante porque realmente los adolescentes tienen unas altas tasas de fecundidad, son muy fértiles. Entonces es como lo contrario, ellos piensan que de pronto no están expuestos a un embarazo, no se cuidan y de pronto también desconocen qué métodos anticonceptivos existen, más todos esos factores que estamos hablando los lleva a iniciar una vida sexual muy temprana. En el mundo ideal, ¿qué sería lo ideal? Pues que un adolescente tuviera el apoyo de sus padres, de ambos padres, que tuviera muchas facilidades para acceder a la educación, que tuvieran un proyecto de vida establecido y que asumieran como los riesgos de un inicio temprano en la vida sexual y prolongarlo, diferirlo un poquito, como que inicien vida sexual un poquito más tarde. Ese es un factor protector muy importante, pero pues eso es en el mundo ideal. En el mundo real, ahí pues está muy difícil. Ese es el tema, que es muy complicado asumir esto, más no significa que sea imposible. O sea, se requiere de mucha educación, de mucha como concientización, de desarrollar políticas que impacten realmente. Y pues digamos que recientemente o pues últimamente las tasas de fecundidad en adolescentes pues realmente se han venido disminuyendo. Digamos que en los años 90 la explosión demográfica en los adolescentes pues fue muy alta, y era porque no se hablaba mucho, había muchos tabúes sobre el acceso a la anticoncepción. Hoy día, digamos que ese panorama ha mejorado un poquito. Ya si uno hace una encuesta, es posible que todas las las adolescentes o los adolescentes digan que sí conocen algún método, que sí lo han usado en algún momento de su vida, o que sí quieren adherirse a algún método anticonceptivo, o que sí tienen pensado tal vez no iniciar su vida sexual tan pronto por los riesgos de una exposición tan temprana a un embarazo, más otras cosas. Pues, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, o sea, son muy prevalentes en los adolescentes, incluso el VIH. Entonces, también debería como concientizarse un poco sobre los efectos de iniciar una vida sexual tan temprana. Es importante para las mamás que nos están escuchando, que de pronto tienen sus niñas en edad adolescente, que muchas a veces me escriben y dicen: doctora, hable sobre los métodos de anticoncepción, hable sobre planificación para que las niñas aprendan. Y créanme que a veces ese no es el mayor de los problemas. Ellas ya muchas veces ya sí saben de todos estos métodos de planificación, y es de lo que ya de todas maneras en el colegio a muchas les hablan. Entonces a veces ya no les falta información, sino que la adolescencia es así.
tienen es que hablar con sus hijas y hacerlas concientizar que no es solo tener esa información, sino aprender a aplicarla. Aún nuestras estadísticas nos dicen que para la primera relación sexual la mayoría de las niñas no utilizan ningún método, solamente como entre el 30 al 40% según el país donde se haga la pregunta, durante la primera relación sexual utilizan algún tipo de método. Entonces, a pesar de que prácticamente el 99.9% de las niñas sí conozcan algún método, no lo utilizan al momento de iniciar su vida sexual. Muchas veces, ¿por qué no tenía como muy planeado hacerlo necesariamente este día? O de lo más común es que ellas piensen como que no les toca a ellas, como sí, el riesgo existe de embarazarse, pero como que si ese riesgo no fuera de ellas, como que eso es para las demás, pero no para ella. Así que hay que aprender a hablar con nuestras hijas, concientizarlas, que no es solo saber los métodos, sino darles de pronto la confianza también de poder ir entonces al médico para iniciar una planificación a largo plazo, que son de las que más nos ayuda a que ellas sí lo utilicen, porque a veces digamos que de adolescente, como que lo pienso hacer, y entonces ¿a qué es lo que como que lo primero que pueden llegar a ir a comprar? De pronto pastillas anticonceptivas, porque van a una farmacia, es que pues como que pastas de planificar, eso suena como que bien, entonces van, compran cualquier tipo de pastilla anticonceptiva, a veces compran una que de pronto no es la dosis adecuada para ellas, porque en la farmacia tampoco les van a super instruir sobre eso, empiezan con unas dosis a veces altas, les cae mal, les da náusea, les da ganas de vomitar, les da dolor de cabeza, así que no tienen una adecuada experiencia inicial con la planificación, a pesar de que saben que existen varios métodos. Obviamente la mayoría va a pensar que utilicemos condón, pero se guían de su maravillosa pareja, que usualmente llega y dice, sí, espere, yo lo sé usar, tranquila, y se lo colocan en la mitad o en la final de la relación, y así no es. Para utilizar correctamente un preservativo para que nos cuide, tiene que utilizarse de principio a fin de la relación, y créanme que los adolescentes rara vez hacen eso, siempre hacen un jueguito sin el condón. Entonces esto no solo puede aumentar el riesgo de embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual. Entonces es importante que hablen eso con sus hijas, que les digan, o las adolescentes que me estén escuchando, no se dejen de que porque sus parejas se dejan como de ellos, de que si no quieren utilizar preservativo, de que si tal cosa, eso no. Si la pareja te quiere, definitivamente va a aceptar a que no corras ningún riesgo, ¿sí? Porque este es el momento en el que muchas veces yo hago consultas a mujeres mayores y me aterran que mujeres mayores me digan, no, veas que tengo una enfermedad de transmisión sexual, tal cosa, y pues tienen su pareja estable, y yo, pero entonces hay que hacerle tratamiento a tu pareja también. No, es que él no quiere, no, es que él tal cosa, le digo yo que usen preservativo mientras tal cosa, no, es que a él no le gusta, y son ya mujeres mayores que llevan con su pareja mucho tiempo, y yo digo, desde un principio son cosas que se tienen que establecer en una pareja, que una pareja se cuide. Entonces, si alguien te quiere, te va a cuidar, y no va a estar, no, es que eso es como problema suyo, no, yo no fui, eso es solo suyo, trátese usted, yo no siento nada. Pues la mayor parte de las infecciones casi siempre son las mujeres las que más tienden a tener inicialmente los síntomas y flujos y cositas, entonces nosotras nos preocupamos más, pero eso no quiere decir que entonces solo nosotras tenemos la infección. Usualmente cuando hay este tipo de situaciones, pues tenemos que tratar a la pareja, pero los hombres siempre son como, yo no tengo nada, eso es usted, tal cosa, y no están conscientes de que son cosas de pareja. Y entonces esto es muy común que nuestras niñas lo puedan vivir. Si lo vivimos nosotros entonces como adultas, porque créanme que tengo muchos casos así, donde la mujer se deja de su pareja y son como ella nomás la que tiene que tomar la protección, ella es la única que se tiene que cuidar. Entonces, desde un principio, si tu pareja te quiere, te va a cuidar, tanto de embarazo como de enfermedades de transmisión sexual. Es que no se trata de que entonces usted me está diciendo que yo ya me estoy acostando con otras 5 y yo solo estoy con usted. Pero rara vez se presenta que la pareja sea por primera vez virgen todos dos. O sea, normalmente lo más usual es que el hombre ya haya tenido otras parejas, o la mujer también, que hayan tenido otras parejas anteriores, y pues no es que ahorita ya se vieron lesiones, úlceras y llagas. O sea, es que eso no se ve así. O sea, la persona que tiene algún tipo de infección no es que se le vea un montón de cosas y muestre, pero yo no le vi nada, yo no lo vi como que tenía ninguna infección, no es que a nadie se le va a ver así. Entonces, tengan en cuenta que a pesar de que no
no le vean una lesión a su pareja ni nada. Esto no quiere decir que no tenga, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que lo tiene el 70% prácticamente de las personas. Entonces tengan en cuenta que en enfermedades que son así como tan prevalentes, si tú no utilizas preservativo, entonces ya eres una más de la parte de la estadística. Entonces utilizar el preservativo es muy importante, pero en la adolescencia no me gusta que ese sea el único método que utilicen, porque no lo saben usar. Entonces, utilícenlo bien y siempre súmenlo con otro método. Durante la adolescencia es muy difícil que me aprendan mucho a manejar lo de las pastillas bien, así que por eso existen otros métodos que ya les iremos hablando, que los consideramos mejor en la adolescencia, pero es que yo me ando desordenando. Yo sé que Ingrid tiene un orden más lindo, entonces bien pueda, Ingrid, continúa tú. Bueno, entonces en la prevención del embarazo adolescente, digamos que no debe ir encaminada exclusivamente a instruir sobre el uso de anticonceptivos, sino otros factores, pero pues en la charla de hoy digamos que lo que nos vamos a enfocar es en todos los métodos anticonceptivos que existen. Existen muchos mitos en las adolescentes o en las madres o en las familias de las adolescentes con respecto al uso de anticonceptivos, entonces sí sería bueno como empezar a aclarar un poco de mitos que existen. Entonces, por ejemplo, he escuchado que le consultan a uno y le dicen, no, es que los anticonceptivos dan acné, y realmente esto es un mito totalmente falso. Los anticonceptivos orales combinados, o sea, los de toma diaria, estos antes ayudan a disminuir el hiperandrogenismo, o sea, el exceso de andrógenos en el organismo. Entonces nos ayudan a tener como una piel más bonita, sin tanto acné, sin tanta grasa, sin que el cabello se coloque como tan grasoso. Entonces eso es un beneficio que no es anticonceptivo, pero que es derivado del efecto secundario de los anticonceptivos. Entonces este mito descartado. Otro mito, que si empiezo a usar anticonceptivos voy a subir de peso. Entonces, bueno, este tiene, digamos que algunas cosas que sí y otras que no. Entonces, en los anticonceptivos orales, en las cajitas, hay unos preparados con unas fórmulas recientemente que son muy beneficiosos y que ayudan antes a controlar el peso, a que no se retengan tantos líquidos y a mantener el peso corporal. Pero hay otros métodos que sí tienen el efecto secundario de aumentar el peso. ¿Cuáles son estos? Los que usan solo la progesterona. Es importante que consideren que acá les vamos a hablar en algo general, pero es muy importante que cada niña, cada adolescente vaya entonces a su médico para que se busque el ideal para ella en determinado momento, porque entonces ella se va a preocupar por eso, y la idea no es que, ay no, entonces me va a dar acné, entonces prácticamente prefiero un embarazo o estar por ahí insegura en mis relaciones. No, o sea, son temas que tiene que hablar entonces con su médico y elegir un adecuado método para ella. No, yo no quiero engordarme, no quiero, entonces cosa que tu médico también te instruya en, mira, entonces vamos a buscar si es que vamos a utilizar algún anticonceptivo oral, entonces que sea uno antes que ayude a que no haya tanta retención de líquidos como otros pueden hacerlo, y entonces darte esa impresión de que subes de peso. Pero entonces todas esos mitos y esas creencias, de todas maneras es importante que los tengan en cuenta para cuando vayan con el médico a escoger su método personal, porque es que cada una, o sea, es imposible decirle para todas o para todas o sea, la idea es que sea lo más personalizado posible dependiendo de la necesidad de cada mujer. Entonces les vamos a hablar en general más o menos para las adolescentes que consideramos nosotros como que son de pronto los que nosotros más les recomendamos, o las ventajas o desventajas de cada uno, y ya que cada una elija, pero de todas maneras es algo que debe de hacerse muy personalizado y que cada niña, mujercita debe de ir con su médico y debe ya de llevar esas preguntas listas para poder elegir un método a su cita de planificación, es la idea. Bueno, otro mito muy frecuente, y no es solo para las adolescentes, es que tomar mucho anticonceptivo, usar un método por largo tiempo afecta la fertilidad. Esto ya lo habíamos mencionado en el podcast de fertilidad, y si no lo ha visto, para que porfa lo revisen. Pero no es un mito real, o sea, se puede demorar en ocasiones retornar a la fertilidad, pero no es algo que genere infertilidad como tal. Eso es muy importante aclararlo, o sea, son métodos reversibles.
Bueno, otro mito que pueden venir las pacientes a decir y que de pronto no quieren usar el método anticonceptivo es que haya que tomar un descanso entre métodos, que porque se requiere un descanso. Entonces, esto lo que hace es contraproducente porque se requiere es que el método es más seguro y más efectivo, ¿cierto? No queremos es que el método nos ponga en riesgo de un embarazo. Y el uso adecuado, constante y pertinente, pues es lo que protege contra el embarazo. ¿Listo? Ahora otro mito que incluso incluye para los médicos es que les dicen no, que toca esperar a que le hagamos una ecografía o que le hagamos un examen o que hay que descartar un embarazo y que entonces no te podemos iniciar el método porque toca esperar una citología o esperar a que te vea el ginecólogo. Realmente todos estos mitos no son ciertos, o sea, todas las mujeres y los hombres tenemos el derecho de solicitar en el servicio de salud una asesoría especializada para anticoncepción, y si queremos iniciarlo el mismo día que lo solicitamos, pues eso es lo ideal, o sea, que no se difiera el inicio del método por hacer otros estudios que tal vez no son pertinentes ni son los indicados. Incluso en la Sociedad, por ejemplo, de Pediatría Americana, dicen que se puede iniciar la anticoncepción el mismo día que la paciente lo solicita, que si ha tenido el periodo hace 7 días y no ha tenido relaciones sexuales en los últimos 10 días después del periodo, pues la probabilidad de que esté embarazada realmente es nula. Entonces, si cumple esas condiciones, se puede iniciar el método de una vez. La paciente es quien elige el método, lo que dice Diana. No es que todas tengamos un recetario debajo de la mesa y diga, usted es adolescente, póngase esto o tómese esta pasta. No, es individualizado. Lo que sí hay que hacer siempre es tomar el peso, tomar la presión arterial y explicarles muy bien cómo es el método, qué efectos secundarios pueden tener. Yo siempre les digo en la consulta, no hay un método perfecto, no. Todos tienen algo positivo y algo que no es tan positivo, algo que uno puede desencadenar y otras personas no, y me dicen, no, es que a mi amiga le fue muy bien con la inyección y a mí no. Pues es que cada persona es distinta y todas requerimos algunas cosas y otras no. Entonces eso debe ser individualizado. No se vayan mucho por lo que le sirvió a la amiga, que eso es muy común entonces en las adolescentes. Sí. Claro, no, es que entonces mi amiguita estaba usando tal cosa o tal otra, entonces, pero ese no es como lo ideal es que cada una encuentre su método para ella misma. Y algo importante para que consideren las mamás, y es que a veces también las mamás se me meten mucho, no es tampoco la decisión es de la niña de qué quiere utilizar, porque a veces me llegan las mamás, doctora, dígale así sea que es para el acné o alguna cosa, pero es mejor que ponerla a planificar, mándele unas pasticas y le dice que es para el acné, y yo, no, es que eso no se hace, es como al escondido, como que, venga, metámosle pastillas de anticonceptivas a la niña en el desayuno o en el almuerzo, o sea, es que eso no es así. Es más, la que debe elegir su método es la niña, independientemente de la edad, porque, ay no, que porque es menor de edad, entonces es la mamá la que elige, no, nada que ver, la que elige el método es la niña, no es la mamá. Entonces, si la niña no, yo no quiero ese método, yo quiero tal o yo quiero tal otro, es que ella es la que es dueña de su cuerpo, independientemente de su edad. Una cosa es que cuando están chiquitas, si quiere ir con la mamá a la consulta, pues puede ir, pero yo diría que gran parte de la consulta antes, idealmente, mamá, usted espere afuerita, si quiere durante el examen físico, bueno, si cree que se le va a manosear la niña, venga, pues si esté aquí durante el examen físico, pero en la parte que es como ya de decidir, de tomar una decisión, de que ella pueda hablar libremente, la idea es que dejen a la niña con el médico para que ella pueda hablar más libremente y poder decidir el método que ella quiere, porque a veces hay mamás así, no, es que nosotros nos tenemos mucha confianza, hágale así delante de ella, pues por más confianza que se tengan, darle también ese espaciecito para que pueda ella expresar lo que de pronto, aunque usted no lo crea, le oculte. Entonces es mejor si eso ayuda en la mejor toma de decisión para ella en su método. Y siempre escuchar cómo es la relación sexual, pues o sea, siempre se debe interrogar eso, cada cuántos están teniendo relaciones, si son esporádicas. Generalmente los adolescentes tienen relaciones sexuales como
cuando se pueda, ¿sí? Porque no es algo que se planea de pronto. Entonces, en esas cosas esporádicas es donde hay muchísimo más riesgo. Entonces, si es esporádico, pero es muy frecuente, esa paciente necesita un método más efectivo. Ahora, si es esporádico y de pronto no tiene una pareja como muy estable, entonces, pues se individualiza, pero en todas sí siempre lo que decía Diana, lo más recomendado es usar el preservativo junto con otro método. Otro mito que dicen es, por ejemplo, si uno les recomienda o entre la paciente y uno se consensúa que sea candidato a un dispositivo intrauterino o un Mirena, un Cailina o un Jaides, lo que sea, entonces no, que toca esperar a que me venga el periodo para que me lo coloquen. Esto tampoco es cierto, eso ocurre muy frecuentemente y lo vemos muy, muy constante en la consulta. Incluso las pacientes dicen, ay, entonces tengo que esperar a que venga el periodo. No, si la EPS, o por ejemplo acá en Colombia la EPS va a la cita de planificación familiar y dice que quiere el dispositivo, se puede colocar en el mismo día de la consulta. Entonces que sea como muy, muy ágil ese inicio de la anticoncepción y no esperar, porque entonces ahí es donde ocurren los embarazos que no son planeados. Pero eso sí es muy común que acá ocurra. Además, para colocar cualquier cosa mismo tiene que ir con su prueba de embarazo y todo. Sí, sí hay muchas barreras que se colocan así. O sea, la verdad sí se van a encontrar con muchas de estas barreras, pero no es la idea. O sea, la idea es que se actúe lo más rápido posible, en especial en este grupo, y si es que eso nos ocurre hasta las mayores, ahora con estas jóvenes, mientras esperamos a que nos llegue el periodo, se nos pueden embarazar, ahí sí. Entonces, sí, la idea es que el método se inicie lo más pronto posible y no le tengan miedo a los dispositivos y esas cosas que siempre les da como tanto susto, pero antes, precisamente, por ejemplo, el de cobre, que es el que no tiene hormonas y todo, para aquellas que de pronto quieren lo más natural y no sé qué, y no quieren hormonitas y todas esas cosas, pues es mejor, sí, un pequeño dolorcito para colocarlo, que tampoco es que sea la gran cosa, pero que te va a durar mucho más tiempo y puedes estar más tranquila, y ya la idea solo es seguir utilizando, por ejemplo, el preservativo. No, y no hay, digamos, como unos métodos especializados para las adolescentes. Lo que dicen las sociedades médicas es que todos los métodos disponibles para las mujeres adultas son los mismos métodos para las adolescentes. Entonces, antes también se creía eso como que no, pero no tiene hijos y es adolescente, no, porque le van a poner un dispositivo. Y resulta que se han dado cuenta que esos son los métodos más efectivos y más recomendados. ¿Por qué? Porque no requieren de que la paciente esté tomando a una hora específica o todos los días. Las adolescentes son muy olvidadizas. Yo en eso soy totalmente adolescente. Yo no podría planificar con pastillas. Me parecen, ay, sí, qué chévere. No, yo no puedo. Yo tendría 10 hijos más. Sí, hay gente muy consciente y dice, no, definitivamente no, doctora. O sea, a mí se me olvida hasta... no sé, echar la billetera en el bolso. Entonces, imagínate si de pronto no eres consciente de que no eres juiciosa, entonces para contrarrestar el riesgo de que empieces unas pastas y no las termines o haya muchos olvidos, pues es mejor usar un método que sea reversible, pero a largo plazo. Y lo otro es que, bueno, muchas pacientes solicitan las valoraciones en su EPS y el médico de pronto tiene un discurso de que no, que lo mejor es no tener vida sexual. Ay, y entonces las mamás como, pero doctor, por favor, formúlele algo, porque tienen el temor de un embarazo, y entonces los médicos, pues no son todos, en ocasiones sucede y lo he visto. Sí. Entonces, sí, está bien hablarles a adolescentes de retrasar el inicio de la vida sexual, porque como les digo, eso es lo más eficaz para prevenir un embarazo, el retrasar un poco el inicio de la vida sexual. Pero pues si ya inició la vida sexual, lo más probable es que lo vaya a continuar, que no lo vaya a suspender solo porque el médico le dice. Eso es una cosa como muy ilusa. Sí, pensar eso no. Sí. Es bien peda, vaya, escúchale la retaíla al médico, pero la idea es que sí resulte con el método de planificación de allá. Pero con un método que sea seguro. Sí. Sí, sería lo ideal. No, abstinencia, no, bendito. Ahora hay que ser conscientes del pensar de nuestra adolescencia. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a hablar de los métodos que existen. Entonces vamos a empezar por el que les digo que es el más recomendado, que son los métodos de larga acción reversibles. Dentro de estos, ¿cuáles tenemos? Entonces tenemos el dispositivo tipo T de cobre, ¿sí?
Este se inserta en el consultorio, como les digo, no requiere que estén menstruando para insertarlo. Si se quiere, se pudiera esperar la prueba de embarazo, pues sí, puede ser lógico. Pero como les digo, si ha habido un periodo hace 7 días y no han tenido relaciones en los últimos 10 días, lo más probable es que no esté embarazada. Entonces, si cumple esos requisitos, se puede colocar ahí mismo en el consultorio. Lo que hace el dispositivo es generar como un proceso inflamatorio e impide la implantación a nivel del útero del embarazo. Los efectos secundarios que puede haber, lo que dijo Diana, sí puede haber un poco de cólico en el momento de la inserción, pero realmente el dispositivo es delgado, no es un dispositivo muy grande, entonces el cólico que ocasiona la inserción es menor. Ahora, si de pronto el médico documenta que hay una infección al poner el dispositivo, ve flujos anormales, no contraindica la inserción del dispositivo, se le puede dar un esquema de antibiótico con la inserción del dispositivo. Ya si a los 21 días hay pues fiebre, flujo fétido, bueno, eso sí requeriría una evaluación. Ahora, lo otro es que si se coloca en dispositivo intrauterino, no requiere un control ecográfico, que a veces, bueno, sí, algunos, por lo menos yo lo hago con el Mirena, a mí me gusta hacer un control ecográfico, pero con el dispositivo intrauterino, si lo coloco una persona con mucha experiencia que lo hace todo el tiempo, realmente no requiere un control ecográfico. Y vamos con los efectos secundarios del dispositivo. Sí se ha visto pues que para algunas pacientes pueden ser los ciclos menstruales más dolorosos y más abundantes. Eso es un efecto secundario esperado, puede suceder. No es una indicación para retirarlo. ¿Qué se recomienda? Manejarlo con el antiinflamatorio, con el analgésico, y se espera que con el tiempo ese efecto secundario vaya resolviendo. Pero es por eso que de una vez vayan pensando, las que de pronto ven que su periodo es muy abundante, que de por sí ya es doloroso, pues si creen que entonces esto les va a poder empeorar con este método, pues entonces no sería de pronto el que considerarían de primera elección, sino que en el caso de que tú o tu hija tenga más bien esos periodos abundantes y dolorosos, pues antes habría que buscar un método que colabore y que ayude a que no tenga estos síntomas. La otra ventaja del dispositivo intrauterino es que si una adolescente ya quedó embarazada y ya tuvo su parto, idealmente esa paciente salga también con un método anticonceptivo de larga acción. ¿Por qué? Porque es que se pueden volver a embarazar en el posparto. Entonces, la idea es que si una adolescente, o diría yo que cualquier mujer, pues, si tiene un embarazo y tuvo un parto y no quiere tener más hijos y no desea un método de esterilización definitiva, el dispositivo intrauterino es una buena opción. Se puede colocar en el posparto porque, como dice Diana, pues como no tiene hormonas, no tiene problemas con la lactancia. Lo único es que sí se ha visto que si se coloca en el posparto, puede haber una tasa de expulsión del dispositivo de más o menos el 10%. Pero tiene el beneficio de que también se puede usar en el posparto. Y estos métodos de larga acción que estamos hablando en las adolescentes tienen una alta tasa de satisfacción y pues de adherencia, porque se coloca y ya, tú no tienes que hacer nada más, simplemente usar el método de barrera, o sea, el preservativo con cada relación que tengas y ya, pues realmente no es muy complicado y no trae buenos beneficios anticonceptivos. O sea, si el dispositivo está bien colocado, realmente tiene una buena eficacia anticonceptiva. Otro que es similar, pues es el Mirena, otros con menos carga hormonal, que es el Cailina o el Jaides. También son dispositivos que se colocan intrauterinamente y tienen beneficios porque tienen un medicamento que se va liberando día a día con efecto a largo plazo, que puede variar entre 15 a 35 microgramos de liberación diaria. Sí, pero por 2, 3, hasta 5 años. Sí. De la duración, sí, claro. Sí, de la duración. Entonces es un efecto a largo plazo. El dispositivo intrauterino puede durar inserto hasta 10 años. 10 años. Yo he tenido de 20 y pico 12, de años. Sí, 16. Yo he tenido de 23. Y yo, ay señora, ella sí utilizó ese dispositivo hasta que era 23 ya hacía años. Parte de mí. Sí, ya.
Porque siempre les da miedo de que eso se entierra y que no sé qué cuántas, y yo dale con que eso se les encarne y que no sé qué, y yo ya les he hablado y yo no, eso no es que se encarne. Todo eso ha surgido es porque ellos tienen unos hilitos que es para quitarlos, y a veces puede pasar, a mí ya me pasó en el mío, que se caen los hilitos, pero la única función de esos hilos es para poderlo retirar. O sea, no es que si se cayó los hilos, entonces voy a quedar en embarazo o está mal puesto, no. El dispositivo está bien puesto, pero a veces se le caen los hilos que solamente sirven es para retirarlo. Entonces, en ese caso, como ya no tenemos hilitos para poderlo retirar, entonces ahí es donde la mujer cree, se me encarnó. No, en realidad es que nosotros no tenemos cómo entrar más a sacarlo, sino que ya, como nos toca entrar con una pincita y te puede doler y todo, ya nos toca anestesiarte o sedarte para ir a sacarlo. Entonces siempre lo toman como fue que se encarnó. No, en realidad él está ya en la misma forma, sino que no tenemos cómo retirarlo porque los hilitos se cayeron. Entonces, pero eso de la encarnación, eso a mí me suena terrible, porque siempre me dicen, pero eso no se encarna, pero eso no se entierra por allá, y yo, ay, ¿qué es eso? Entonces, yo ya tengo el mío encarnado porque se me cayeron los hilos. Me tocó quedarme con él hasta que me quiera anestesiar para quitármelo. Bueno, y los beneficios del Mirena, del Cailina o del Yaides realmente ayudan mucho para el control del sangrado. O sea, casi en un 90% de los casos ya las pacientes entran a no tener periodos. Entonces, si tienes unos sangrados muy abundantes, si hay pacientes que tienen anemia o que cada periodo, mejor dicho, eso es un sangrado excesivo, entonces se benefician mucho de este tipo de métodos. Los efectos secundarios, bueno, puede haber aumento en el acné, algo de sensibilidad como en los senos, y de pronto pueden aparecer quistes en los ovarios, pero generalmente no hay que hacerles nada a estos casos, solo el manejo sintomático. Esta semana una paciente me colocó, precisamente le colocaron el Mirena en el posparto y con la alimentación que le dolía mucho. Ese es uno pues como de los efectos que puede pasar, y sobre todo en la lactancia, como tienen ya ese estímulo, entonces recién puesto el Mirena, estaba, no, que ella no aguantaba para poder darle lactancia a su bebé. Ese sí fue un pero que yo le vi, pero esto no es que le ocurra a todas, sino que la sensibilidad mamaria sí se presentan algunas. A mí, por ejemplo, no me dio, pero he tenido varias pacientes que sí me les da sensibilidad por la hormona que tiene este tipo de dispositivos. Estos métodos pueden ocasionar amenorrea, como dice Ingrid, es decir, que no les llegue la menstruación, pero también allí hay un mito, y es que entonces consideran salud que les llegue la menstruación, así que es importante que hablen con su médico sobre si el método, si ustedes quieren que sí les llegue cada mes o no, porque como hay métodos que ocasionan que no llegue la menstruación, esto no pasa nada, pero si tú no te sientes tranquila con que no te llegue la menstruación, es algo que también es importante que hables con tu médico. Yo soy una que siempre les pregunto, ¿te molesta o te gusta que sí te venga bien la menstruación cada mes? Porque hay muchas que dicen, no, si a mí no me llega, me voy a estar haciendo la prueba de embarazo pues cada 2 días, pues entonces no, métodos como estos que ocasionan amenorrea no van a ser para ti. Mientras muchas de uno dicen, ay, qué emoción, donde se me vaya eso y ya no tenga, qué rico, ¿no, doctora? Mándeme eso, qué felicidad. Listo, por ejemplo, yo soy una de esas y yo llevo también 7 años sin menstruar y soy muy feliz, pero hay muchas siempre son, y eso no es salud, y esa sangre que se hace, pues no, simplemente no se produce, porque esa sangre es el colchoncito donde se va a implantar un bebé, que no, estamos buscando que no vamos a tener bebé. Entonces, ¿para qué un colchón donde se implante quién? O sea, no se está formando colchoncito de nada, no va a salir nada, porque a veces como que siempre lo que descargan, creen como que eso, no sé, es algo que tiene que liberar el cuerpo, no sé qué, pues si no se forma, no tiene que liberar nada. Entonces hay métodos que no dejan formar este colchoncito o esa camita para donde se implante el bebé, que es lo que nosotros arrojamos en la menstruación cada mes. Así que de pronto, entendiendo más fácil esto, pueden aceptar el hecho de que entonces no les llegue la menstruación cada mes estando tranquilas, porque si no vas a estar tranquila y vas a estar haciéndote pruebas de embarazo cada ratico, pues no sería un método para ti tampoco. Entonces todos esos puntos ténganlos en cuenta para que escojan el método que más se acerque a lo ideal para ustedes. Otro método de estos de larga acción que les estamos hablando es el implante subdérmico. Este método realmente es muy seguro, es muy efectivo, y la mayoría de pacientes también se adaptan muy bien a este método. También puede generar el tema de que no venga el periodo, pero es un efecto secundario del implante.
Y otro efecto secundario que puede haber sí es la ganancia de peso. En este sí puede haber una ganancia de peso de más, entonces las pacientes que pesen más de 80 kilos, la efectividad es menor y realmente no se benefician y aumenta pues más el riesgo de aumentar más de peso. Entonces en estas pacientes sí no se recomendaría, pero la mayoría de adolescentes no tienen como esa tendencia a ser obesas, entonces sí se puede colocar como un método seguro efectivo. Hoy vi una paciente de 17 años que se embarazó, pues yo creo que se embarazó en los 7 días de que se lo colocaron, porque sí recuerden que se coloca y deben usar un método de protección por lo menos 7 días, eso pasa con el Mirena y con el implante. Debe usarse un método adicional los 7 días hasta que como que el cuerpo absorba, digamos, el medicamento y empiece el efecto anticonceptivo. Con el DIU de cobre no, se coloca y ya está bien la eficacia anticonceptiva. Pero sí llegó en un embarazo como 21 semanas y me dijo, es que yo me lo puse y a los 3 meses estaba embarazada. Yo le decía, no puede ser. Fue que quedó entonces justo, no le hizo la cuenta de qué día se embarazó Ingrid. Yo ahí mismo hago la cuenta. Tengo que salir rápido. Pero sí, eso me contó, qué pesar. Lástima. Pero sí, a mí digamos que lo que no me gusta de este método es que hay varias, pues no conozco bien el porcentaje, pero hay a muchas que sí me les da mucho spotting, es decir, tienen como manchadito, sangradito escasito y a veces largo tiempo, digamos, a veces me dicen llevo sangrando 20 días, así sea poquitico, no es como que hay una super menstruación, sino como que empiezan a manchar. Eso es muy común que se presente, o por lo menos a mí me ha parecido que es común que se presente con este método y muchas pacientes a las que les pasa esto, a veces no es justo apenas comienzan el método, sino que llevan de pronto con el 1 o 2 años y empiezan a pasar esto. Entonces saber que esto puede llegar a pasar en algún momento de su uso, ya sea iniciándolo o ya llevando tiempo con él, y que usualmente nos toca, digamos, utilizar algunos anticonceptivos orales por algunos días o algo para disminuir este manchado, porque si no, a veces si no hacemos nada, pues como se puede quitar solito, a veces puede durar varios días o incluso yo he visto pacientes que 2 meses con un sangradito escaso y pues no es la idea. Entonces a veces no les gusta eso de que vea y entonces ya me mandaron anticonceptivos una vez y les se quitó, pero otra vez me volvió a pasar. Entonces eso es molesto y pues uno entiende cuando dicen no, ya entonces ese método no me gustó y quiero cambiar. Esto no es que le suceda a todas, pero para que sepan que puede llegar a pasar, no por esto pues de una digan, no, entonces ese ya no me gustó, pues es que a veces hay métodos que ensayamos y que pueden ser perfectos para alguien, pero para otra de pronto no, pero yo a veces les digo, pues ensayemos a ver cómo te va a ti. Hay cosas en las que yo sí de una de entrada, pues si veo la paciente está muy gordita y con esa tendencia a ganar peso, pues yo he mismo prohibido, o sea, yo no lo usaría, por ejemplo, en mí personalmente, y yo digo, ay no, ya, por peso ya no clasifiqué ni siquiera, pero de todas maneras por esa tendencia como aumentar de peso, pero a veces me llegan unas niñas súper delgaditas, que son, no, que antes dicen como, no doctora, pues si usted me da algo antes que gane peso, pues mejor, porque las pobres son flaquitas, que no engordan, que no tal cosa, y yo, le tengo el que es, este es, entonces, ay sí, pero pues porque, por eso es que tenemos que conocer cada paciente, porque claro, pues si me entra gordita, tal cosa, no, usted no, pero la flaquita que antes quiere engordarse, perfecto, tenga se le tiene. Bueno, y ya pasamos a los métodos hormonales. Entonces tenemos la inyección trimestral. Esta pues relativamente requiere ser juiciosa con la aplicación, o sea que sea cada 12 semanas. La eficacia anticonceptiva es buena, pero yo no sé por qué. Yo he visto muchísimos embarazos con esa inyección. Yo no sé por qué esa inyección no me gusta, Ingrid. O sea, me da lo modo personal, yo no mando esa vaina. Uno, porque me engorda las pacientes. Es así que si vamos a hablar de engordarme por un método, número 1, si me quiero engordar, como que pongas esa trimestral. Si quieres subir de peso, esa vaina es para subir de peso en forma. Entonces, eso yo no lo atiendo a mandar mucho. 2,
lo tiendo a utilizar si es que lo utilizo es por muy poco tiempo, y si por ejemplo la paciente quiere utilizarlo por 1, 2, 3 años, no, yo no voy a utilizar ese método a largo tiempo, sí, no. porque de todas maneras con el tiempo me baja de todas maneras la densidad mineral ósea, o sea, me baja de todas maneras, como, no es que les dé osteoporosis de una, pues, pero sí se ha demostrado que baja y que luego ya se demora un poquitico en volver a recobrar, si es que se recobra. Entonces como que a mí, por los efectos que esa me puede dar, yo no la tiendo a mandar mucho. Es más, la mayor parte de las posparto que me salen casi siempre con ese tipo de métodos, yo soy de las que soy cambiando esa vaina a lo loco, porque yo soy en un posparto que quieren bajar de peso, dándole eso que retiene más líquidos, no, o sea, yo soy número 1 quitando esa vaina, a mí no me gusta, pues no es para que, vimos ya rechazado la trimestral, pero pues a mí no me gusta, pues a mí es un método que muy poco mando, y que como que no, es que yo no, creo que no tengo ninguna paciente con ese método, la verdad a mí no me gusta la trimestral. Con la mensual ya es otra cosa, porque es que no engorda como la trimestral, entonces ya como que la mensual tengo un mayor control, y con las adolescentes es más fácil que se me coloquen algo mensual a que yo les vaya a mandar pastas, por ejemplo. Entonces siempre tiendo a utilizar, bueno, lo más largo posible, y o si no, por lo menos la inyección mensual está bien. Es así como que yo digo, sí, con las adolescentes, vea, que quiere una inyección mensual, pero yo ni siquiera nunca a un adolescente le digo, y hay inyección trimestral. Es más, si me hablan de ella, yo le digo, no, eso no para usted. De una yo voy descartando esa vaina, a mí eso no me gusta. No, y sí, lo que dices del riesgo de osteoporosis no es que genere osteoporosis como tal, pero sí disminuye la densidad mineral ósea, y pues uno no se va a poner a mandarle una densitometría que no sirve a un adolescente, pues sí, no. Qué. Y además están en pleno crecimiento también, sí, entonces por ese solo efecto secundario, y además yo no sé por qué yo he visto tantas embarazadas con esa inyección. Sí. Yo no es que haya visto, pues la verdad no, yo por ese lado siempre les pregunté con qué planifica, no, con la inyección, y yo, ay no. Porque sí. no, pues la verdad no, a mí no me ha pasado eso de que vea mucha paciente embarazada, no recuerdo ninguna que haya visto embarazada con esa trimestral. Creo que he visto más con la mensual, embarazadas con la mensual. No con eso estoy diciendo que no, porque igual los estudios de efectividad pues son muy buenos para la mensual también, sí, pero también. Yo he visto a modo personal más embarazadas con la mensual. Igual yo en las adolescentes siempre trato de darle lo más largo posible que se pueda, dependiendo también del bolsillo de cada uno, sino digamos que si voy a escoger algo mensual, incluso uso más el anillo, los parches. A las adolescentes les gustan los parches, y eso que a mí me parece algo difícil de usar, pues a mí me parece eso del cambio semanal y eso, no me parece como tan cómodo, pero hay muchas adolescentes que utilizan el parche. Es más, yo he visto, creo que en las únicas mujeres en las que yo tiendo a ver mucho utilizar los parches es en las adolescentes. No sé por qué, como que pronto por amistad, mi amiga utiliza, entonces, y yo porque son como las únicas que yo es un método que no considero a veces mucho, y que es como la paciente a la que me dice, doctora, ¿y usted qué opina de los parches? Y yo, pues si usted se lo quiere cambiar semanalmente y usted sí lo va a hacer, es que yo creo que yo terminaría 15 días con un parche puesto. Entonces a mí, por ejemplo, por ese lado tampoco, pero yo digo, bueno, pero si usted cree que sí se lo va a cambiar cada semana y todo, es un buen método también. Es que también por eso depende de cada una cómo va a manejar su cuerpo, sus métodos y todo. Si sí se lo puede cambiar cada semana, también me gusta. No, y no es caro. Yo estuve buscando y vale como 26.900 la caja de los 3 parches. Uh-huh. Entonces solo es como ser muy juicioso con la... Sí, viene siendo más caro, por ejemplo, el anillo. El anillo sí es más caro. El anillo es más caro. Ok, el que salió ahora... Nova Ring. No, el Nova Ring es más caro. Pero el que salió ahora, ¿cómo se llama el nuevo? No me acuerdo. Pero Ring algo. El nuevo anillo es más barato que el Nova Ring. El problema con el anillo es que si quieren tener relaciones sexuales y quieren quitar el anillo, entonces que pueden dejar el anillo pero no más de 3 horas y volvérselo a colocar. Entonces pero eso me pareció... ¿Por qué se van a quitar eso? Yo utilicé el anillo por 1 año y medio y a mí me gustó mucho. Yo nunca me quité eso, ni nunca que eso se sale ni nada. Yo me acuerdo que alguna vez, digamos, mi pareja sí dijo, ay, yo siento algo por allá, y yo déjelo, es mi método de planificar y ya. Y pues él no dijo como, qué cosa tan extraña, ¿no? Él dijo como, bueno, como, yo sentí como algo, pero... Y yo dije, no, es mi método de planificar, siga, mijo, siga. Y ya, no explore más allá, pero pues la verdad no es como que yo diga, ay, qué cosa tan espantosa, que se den cuenta que yo planifico con un anillo. Nada, es un aro allá que se mete y ya. Pues yo no veo por qué sacarlo para una relación, nada.
no hay por qué mantenerlo Sí, eso allá y leí. listo. Pero pues sino que es que está dentro de que si llega a pasar, si se salió, pues a mí nunca se me llegó a salir eso, ni veo cómo me lo pueda sacar yo de por allá, no veo cómo, pero bueno, si se sale, que sí, que se juegue y pues se puede volver a colocar. Pero pues no me parece complicado porque yo nunca me lo quité realmente así, que yo diga que me lo haya quitado. Y es más, yo lo utilizaba, es que a mí nunca me ha gustado lo de la menstruación porque a mí siempre me venía abundante, me dolía y todo, y yo utilizaba el anillo también, no las 3 semanas, sino que lo utilizaba completo para que no me viniera. Entonces es uno de los métodos que también se puede utilizar para las que tampoco quieren menstruar, o si quieren menstruar, listo, sáqueselo durante la semana que quieren menstruar y ahí está. Entonces es, digamos, cómodo también su uso para la que quiera o menstruar o no menstruar, según como quiera manejar su ciclo, me parece muy, muy bien. Sí, y los anticonceptivos orales que pues son los más formulados para las adolescentes, pero realmente son los que más menor adherencia tienen. Entonces, y es lo que más tienden a de sí, una empezar, o sea, las formulado. mujeres tienden más a conocer como, sí, pastillas de una. Y yo les cuento mi experiencia de adolescencia, o sea, yo creo que estamos hablando de hace más de 20 años, pero bueno, el hecho es que cuando yo iba a iniciar mi vida sexual, y yo como niña pues conocía ya la mayor parte de los métodos y yo no sé por qué yo pensé como, sí, pastas, yo no sé por qué uno de una como que piensa pastas y me voy yo donde la de la farmacia, vea, la tengo entre ojos. Fui donde la farmacia y yo, venga, unas pastas de planificar, ¿a cuál? Y yo, no, pues cualquiera, unas pastas de planificar. Usted puede creer que ahora es donde yo digo, me dio las de macrodosis, esas como de Noral o como las de Neoginón, que son de altísima dosis. Ay, yo casi me muero. Yo empecé a tomar eso y sentí que iba a morir. Yo dije, no, si esto es tan horrible. Y yo, no, yo, ¿qué voy a tener vida sexual así? Yo que me vomitaba, que me dolía todo. No. Yo tuve una súper horrible experiencia con eso, que yo hubiera sabido. Entonces, por eso es que sepan, o sea, por eso es que es mejor que sí se instruyan y vayan con el médico que les explique, porque no son cualquier pastas. O sea, yo fui y a mí, claro, la de la farmacia me dio las de la dosis. Yo no dije porque me vio grande, porque yo siempre he sido como grande, pero no tenía nada que ver. Yo era primera vez que iba a meter una hormona en mí y me da semejante cosa. Y yo no, pues eso no sé si las señoras de ahora hace 20 años tomaban esa dosis, pero yo, una niña, y llega y me da semejante cosa. Entonces, tengan en cuenta, por eso hay muchos métodos anticonceptivos que son suaves, de baja dosis. Entonces, claro que ahora ya casi todos vienen con entre más baja dosis, cada vez todos traen más y más y más poquito, porque es con los años pues se ha ido aprendiendo que no se necesita tanta dosis. Pero por eso es que no se guíen de que es que mi mamá usa tales o mi tía usa tales o mi amiga usa tales. No, es unas para ti, entonces hay que buscar por eso existen tantas pastillas y muchas tienen diferentes beneficios, que si para la piel, que si para el acné, que si para tal cosa, listo, entonces se busca la ideal para ti. Y otro método pues que realmente no está muy recomendado es la mini pill, porque pues sí requiere una toma muy exacta, muy precisa, y como estamos hablando, las adolescentes, la mayoría son poco juiciosas y tienen poca adherencia a la toma muy estricta, entonces la mini pill no es un método muy recomendable para las adolescentes. Sí, ese es el problema, es que la cosa es que uno quiere baja dosis para que no dé tantos efectos adversos, pero entre más baja dosis se tiene que tomar más exacta al momento que es. Entonces es la dificultad de que sí, pues, si tú crees que sí lo puedes hacer, listo, perfecto, pero es que no todas podemos tener esa regularidad cada día. Entonces, cuando después terminan con el sello, faltándole 8 pastas para tomar, pues no se sabe que obviamente la efectividad no fue buena, viendo que si bien tomadas sí tienen una muy buena efectividad, pero si te falta 1, 2, 3 y así, pues no, ya ahí no. Sí no, es mejor otro método. Entonces ahí sí es más fácil, entonces así voy a hacer la inyección o algo por mí que sea de años, porque si inicialmente uno va a empezar, digamos, no sé, tiene 14, 15, 16 y pues si no está pensando tener embarazo en los próximos 5 años, colóquese uno de largo tiempo. No quiere decir que en 2 o 3 años no puede ir a quitárselo o antes, pero sí es mejor incluso elegir uno de más largo tiempo para uno no estar pensando en eso y estar relajado.
Y no se olviden del uso del preservativo, porque no es solo prevenir el embarazo, también están el resto de enfermedades de transmisión sexual, el papiloma, la sífilis, la hepatitis B y el VIH. Entonces, las adolescentes tienen, por su sistema inmunológico y por la inmadurez todavía del sistema, tienen más tendencia a tener este tipo de infecciones o la clamidia, como ya lo habíamos hablado antes. Entonces, recuerden siempre lo recomendado es cualquiera de estos métodos que estamos hablando junto con el preservativo para ayudar con la prevención dual de las enfermedades de transmisión sexual y de un embarazo no deseado. Y por favor, utilicen el preservativo durante toda la relación, porque es que o si no, en el jueguito inicial ya se le pegó lo que fuera a hacer, no solo por el embarazo, sino porque se transmiten las enfermedades en ese jueguito inicial. Entonces el preservativo está diseñado para utilizarse de principio a fin de la relación. Hay de todas maneras infecciones que se transmiten aunque usemos preservativo, así que por eso el alto riesgo cuando nosotros tenemos más número de parejas sexuales y entre más temprano comencemos, más número podremos llegar a tener. Por eso es que es tan común, por ejemplo, el herpes. Yo tengo muchas pacientes que han tenido herpes y hay que considerar que el herpes ya es algo con lo que va a vivir toda la vida uno, porque no tiene una cura, ya va a estar recurriendo y uno ahí con el tratamiento cada vez. Entonces, si a ti ya te ha dado, por ejemplo, herpes, ya es algo que tú vas a aprender incluso ya a manejar el resto de tu vida y a tener recaídas y a tener que andar tomando medicamentos. Entonces, qué bueno que pudiéramos prevenir eso, pero desafortunadamente el uso del preservativo no nos salva de coger una enfermedad de estas como el herpes. Simplemente es por contacto y tendríamos que estar enchuspadas todas completamente para poder que no se nos transmitiera. Es por eso que esto lo hace tan común. No, y que el hecho de tener una infección de transmisión sexual predispone al resto de infecciones de transmisión sexual. Nos hace más vulnerables para que tengamos una lesión por donde más fácil nos entren otras infecciones. Y mira, con ese del caso del herpes es donde yo veo mucho con las parejas ya de larga data que ya pues uno no puede culpar como a nadie, no se sabe quién fue, es que a mí me empezó apenas la lesión, pero es que a él no le ha dado, y uno no puede decir que entonces no fue él, no, y uno... ¿Y hace cuánto? ¿Quién sabe tampoco? O sea, porque como pudo haberlo cogido hace 2 o 3 meses, puede ser algo de años que ya tenga pero igual hay que tratar a los dos y ahí es donde empiezan los dilemas de pareja, pero no, eso es como suyo nomás, no, eso no es suyo, o sea, eso ya está en la pareja y lo tienen que tratar todos dos. Un método que es importante que consideren, aunque a mí no me simpatiza, pero es de emergencia y quiero que lo conozcan como de emergencia porque he visto mucho que las adolescentes abusan de la pastilla del día después. O sea, no lo toman como de emergencia, sino que como que lo convierten en un método de planificación y tienen que saber que eso, si se utiliza tantas veces, no va a ser igualmente efectivo. O sea, la idea es que incluso se utilice máximo 2 veces en el año. Entonces, 2 veces al año, con eso no les quiero decir que una tercera no puede llegar a pasar, pero es que pues como que 3 emergencias, pues la idea es que no, ni tengamos 4, ni 5, ni 6 emergencias. Una cosa es que tengamos una emergencia, digamos que la primera relación, no sé, y fue así y no lo planeamos y no tal cosa, listo. Se rompió el cordón. Se rompió el condón, está bien, entonces utilizamos la pastilla de emergencia. Con ella hay que saber que da muchos síntomas a veces, que entonces se piensan en embarazo, porque como tiene una hormona alta, es que es de emergencia, tiene una dosis muy alta, es como si te tomaras como unas 10 pastillas anticonceptivas juntas, entonces puedes llegar a darte como muchos síntomas, como si ya te sientes embarazada. Entonces se me toman esa pastilla y a veces me empiezan las consultas por eso, porque es que yo me siento ya como en embarazo, sensibilidad en los senos, tengo dolor bajito, tengo náuseas, entonces como les da como esos síntomas, créanme que no van a estar muy contentas con este método utilizándolo cada vez, aunque hay algunas que no es que a todas les dé estos síntomas, pero muchas sí. Entonces a las que no se me les da nada y se les pasan tomando eso como huepanela, la efectividad de este tipo de pastillas no es tan alta, es solo como alrededor del 85%. Obviamente entre más antes se tome después de la relación sexual va a tener una mayor efectividad, pero su efectividad aún no es como los demás métodos. Entonces es de emergencia y nada más. Si lo vas a utilizar una vez, listo, pero no, por favor no me lo cojan de método como ya, este es mi método de planificación y mantienen post-day por siempre. O sea, regáñelas también, Ingrid, diga que no. No, por favor, no hagan
Cuando pasa, yo siempre las regaño, no, es que eso no es un método anticonceptivo, sino solo en casos especiales, lo que estamos hablando. Que se me olvidó, no, pues fue algo urgente que no pude protegerme. Bueno, está bien una vez, pero es que esa no urgencia es... cada 3 días. Sí. A veces son es que me tomé uno ahora y luego a los 2 días otro y yo como es que esas emergencias tan raras las suyas. Bueno, aunque de una vez les digo, si llevan 35 horas desde la anterior, o sea, no, ella dura como 35 horas de todas maneras, pero no se fíen de eso, empiecen otro método, por favor. Como les digo, entonces tienen 35 horas para que empiecen otro método si piensan que van a volver a suceder esto muy pronto. Entonces, por favor, es simplemente apenas sucede esa emergencia, de una vez hay que buscar un método entonces en el que ya de una vayas a empezar, porque uno, este método, así como tiene tanta hormona, me las desarregla, me las pone irregular, ya no sé, se les va a retrasar o se les va a adelantar dependiendo del momento del ciclo en el que lo hayan tomado. Si lo toman antes de la ovulación, la va a retrasar, pero si van a ovular dentro de una semana, entonces ahí mismo, pero se embarazaron después, a la semana, pues porque retrasan, por ejemplo, la ovulación. O si la toman después de la ovulación, no me llega el periodo, fue que me embaracé, y empiezan a hacerse pruebas de embarazo hasta que ya, y son nada, y me tomé esa pasta y no me llega la menstruación, pues claro, pues porque si se la tomaron después de la ovulación, no les va a retrasar el periodo. Entonces, tener en cuenta que esta pasta les produce mucha irregularidad en el periodo, que puede ocasionar síntomas como de embarazo y que solamente es máximo 2 veces al año. Y o si no, regaño del ginecólogo. Creo que lo que les voy a decir aplica para cualquier país, pero acá en Colombia yo creo que sí, para cualquier lado. Consultar por urgencias para que les den una pastilla del día después, o sea, se puede, porque a veces son como que no, es que no tenía cómo, no tenía con qué comprar una pastilla, o sea, no, ustedes pueden ir al servicio de urgencias, tienen el derecho de ir por urgencias, porque eso es una emergencia. Vea, sucedió tal cosa y no tenía, por más que el médico le mire feo, o sea, lo siento, eso sí es una urgencia, necesito una pastilla el día después, ya. O sea, ustedes pueden ir ahí mismo al servicio de urgencias para que les den una pastilla del día después, por más ilógico que suene, es una emergencia y pueden ir al servicio de urgencias. ¿Y cuál es su urgencia? A las 2 de la mañana para que el médico le dé más rabia. Por favor, no nos hagan eso, pero es para que sepan que por más que sí es una urgencia y tienen el derecho de ir a un servicio de urgencias para que les den una pastilla del día después. Y ya creo que con eso abarcamos gran parte de la prevención para que todas nuestras adolescentes tengan un poco de información y sepan que no solo que todos estos métodos existen, porque sé que la mayoría, digamos, en gran parte los conocen, aunque la idea es que los conozcan un poquitico más a fondo, pero úsenlos, porque a veces, sí, yo conocía los métodos, sí, no, yo sabía que habían tales y entonces ¿por qué no lo uso? No, y ahí sí se quedan calladas como que no piensan que les va a pasar, y lo siento, pero es que no crean que no les va a pasar, o sea, es que miren a su alrededor y van a ver, sobre todo en nuestros países, es muy común el embarazo adolescente, y para las que yo sé que me siguen mucho, que es de México, México es uno de los países con mayor embarazo adolescente que hay, y nosotros acá en Colombia no estamos nada mal, entonces imagínense. Entonces la idea es que no nos dañemos, como decíamos desde el principio, que eso nos lleva a aumentar el riesgo de la pobreza, porque hace que entonces no terminemos nuestra carrera, no terminemos nuestros estudios, no podamos tener los ingresos que queramos, entonces esto como por decir, no, como que si un hijo nos significara, entonces vamos a ser pobres, esa no es la idea. No es que lo tomen así, pero a la vez me gusta como ser un poco cruda y que lo piensen así como, bueno, un hijo podría llegar a convertirse en algo que te frustre en tu vida, y un hijo es algo muy lindo, muy hermoso, muy divino, como para que tú luego te sientas como culpable de que no pudiste terminar un estudio, de que no lograste lo que tú querías, o que fue como un impedimento para llegar a ser lo que en algún momento soñaste. Entonces, como para que no se convierta en una frustración y puedas disfrutar la maternidad cuando tú estés lista, pues no les digo
abstinencia, sino que si se puede retrasar el inicio de la actividad sexual, se ha mostrado que esto nos disminuye el riesgo, y o si no, por lo menos protejámonos, estemos con una pareja que nos proteja y nos ayude a cuidar. Si tu amiguito te dice, no, es que a mí eso no me gusta con condón, a mí me gusta esa pelo, tal cosa, yo de una vez digo, esa pareja no es para ti, qué rabia, y ya, búscate otro. Y ya, no sé, Ingrid, ¿qué más les quiere decir a estas niñas o a estas mamás con niñas? No, que no tengan temor ni se sientan avergonzadas. Digamos que el servicio de salud está para prestarles una ayuda, no es para juzgarlas ni para maltratarlas, pues, o que ustedes se sientan mal. Si necesitan la asesoría, solicítenla, que cualquier persona pues les puede... cualquier persona médica de la institución de salud donde las atiendan les puede derivar a planificación familiar o a promoción y prevención. O sea, por lo menos acá en Colombia tenemos esas estructuras donde pueden ustedes ir y les pueden iniciar no, y la el mayor método. Parte de los países tienen que tener ese tipo sí, de... Sí, es que es algo de salud pública, es que el embarazo adolescente es una cosa que afecta la salud pública y es algo que debe prevenirse, y que estamos hablando mucho pues de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que las mujeres tengamos el derecho en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces sí, las mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestra maternidad, sobre cuántos hijos queremos tener, cómo los queremos tener o si no queremos tener hijos. Y pues en la adolescencia es una etapa muy crítica que requiere de muchísimas otras cosas como para, pues digamos que impedir que eso continúe por un embarazo que muchas veces, en la mayoría de casos, son embarazos no planeados, y que si son no planeados son prevenibles. O sea, no estoy hablando pues de que todas las embarazadas adolescentes tengan que interrumpir en el embarazo. Eso también se debe discutir con el personal de salud. Si usted se siente en las capacidades mentales, económicas, físicas, sociales para tener un embarazo, y si dice que sí, entonces asumir todas las consecuencias de lo que eso implica. Muchas veces ellas no ven como esas consecuencias, esas implicaciones, como que el mundo es otro en el que viven. Entonces, como que aterricen de todas las implicaciones de ser madre adolescente. No es que no se pueda, sí, pero incluso muchas desean el embarazo. Lo planean, a mí me llegan planeándolo bien. Ajá. Y yo soy como, ay, ¿en serio, niña? Pero pues obviamente uno lo piensa por dentro, pero no puede pues como llegar a empezar a decirle, no, niña, no. Pero yo a veces sí soy como con unas ganas de decirle, ¿estás segura? Completamente, porque llegan así todas ilusionadas al preconcepcional, y yo soy en serio, pero pues bueno, pues obviamente están en su derecho. Me parece raro que quieran tener un bebé desde tan temprano, a veces como llega así tan quinceañera y que ya está planeando tener un bebé, pero bueno, eso es una decisión que si ya ella en su mente ya lo tiene claro, listo, independientemente de tu edad, tú eres la que decide en qué momento, y eso es lo importante, que tú lo decidas, que si lo quieres a los 15, pues bueno, pero que si lo quieres a los 20 o a los 25 o a los 30, que sea tu decisión. Y por ahí quiero meterme por un ladito con algo que aunque no sé qué piense Ingrid, pero es que también en la adolescencia a veces se me dejan, no quieren, o sea, no es de pronto la mujer la que quiera empezar su vida sexual, pero a veces se dejan de su pareja, que como que la pruebita de amor y esas cosas, pues eso no es solo en las novelas, porque hay muchas niñas que todavía caen en ese cuento, y yo soy como, en serio, y eso ya no se ve como mucho en la televisión, que como que no, pero así, empodérate, niña, pues tú puedes decir que no. Entonces eso, y aparte de que obviamente también existen casos ya de abuso, pero eso ya pues es como, digamos, algo que pues casi quedaría tema para otro ginecopodcast, pero pues digamos que en este caso estamos hablando de que tú misma decidas o no, y el hecho es que conozcas los métodos que existen, pero también por favor no se dejen coaccionar de su pareja o de las amiguitas o de que no sé qué, para cuál gana primero, para cuál hace más, que no me dejen de último. Yo no sé cuál es la cosa con esas bobadas, pues, pero no sé, pero pues la mentalidad también hay que ayudarle entonces a nuestras niñas a que no piensen eso como tan raro. A mí me suena como tan ilógico, como que ganémosle a la de allí, o es que soy como que la única que falta. No, bendito por Dios, pues
Sí, lo que hablamos de tener un plan de vida estructurado, o sea, que yo prefiero tal vez tener un buen rendimiento escolar o es que yo quiero hacer tal cosa, o sea, tener un proyecto de vida ayuda muchísimo a eso, pero sí encontré un estudio, creo que fue en México, que hicieron como una encuesta a las adolescentes, ¿conocían el método anticonceptivo? Sí, ¿alguna vez usaron un método anticonceptivo? Sí. ¿Ha usado preservativo? Sí. ¿Por qué inició la vida sexual? No, por influencia de mis amigos o influencia de mi pareja, o sea, ni siquiera es como una decisión personal, sino que se dejaron influenciar. Y los medios también son muy chistosos porque entonces venden la idea como de que postergar la vida sexual, que no es conveniente el embarazo adolescente, pero por el otro lado entonces está toda la influencia de los medios de comunicación, como de adultizar mucho como es a las niñas. Entonces como que esa etapa no se vive correctamente, sino que ya se pasa de la infancia a la adultez, y para eso está la adolescencia, como ese proceso de cambios, de conocimiento a sí mismo, de buscar su identidad, de definir sus valores, de definir sus proyectos de vida, de definir qué le gusta, qué no le gusta, con quién me junto, con quién no me junto, definir los amigos. No es pasar de la infancia a la adultez, o sea, yo creo que ese proceso como de la adolescencia está como muy vulnerado por la influencia externa de todos los amigos, de los medios de comunicación, de la publicidad, de muchísimas cosas que tienden a que inicien la vida sexual más rápido, pero por el otro lado no. Entonces esa disparidad lo pone a los adolescentes como en ese, como un crucifijo ahí, no sé. Sí, es complicado, o sea, sí, la adolescencia. Sí, el hecho es que seas tú misma la que lo decida, no que por los amigos o que no sé qué, ay, bueno, que si ya lo hizo, ahí sí, con 20, pero a usted no le interesa o lo que sea, no sé, pero no se dejen como que, ay, no lo he hecho, entonces tocará como que hacerlo, toca pues como con esas cosas, eso me parece terrible, y lastimosamente pues uno en ese momento está todo vulnerable todavía, obviamente no tiene la madurez. Entonces, la idea es que si no tienen la madurez para tomar esa decisión, pues por favor, por lo menos que no, entonces por lo demás no tenemos como para tener un niño ahorita, entonces por lo menos cuidémonos, ¿sí? Ya es tu decisión o no si iniciar o no tu vida sexual, pero por lo menos si no tienes la madurez ahora para traer otro bebé a este mundo, espera, estudia los métodos que hay entonces, escoge el mejor para ti y planifica mejor tu vida de aquí en adelante. No, y que ya una vez se embarazan, entonces, bueno, existen varios métodos, que si lo den adopción, que si continúo con el embarazo, que si lo interrumpo, entonces otras cosas que hay que poner en consideración. Y pues yo no sé, en el colegio tal vez una niña se embarazaba y todo el mundo ya como que la excluía, como que uno piensa que va a ser esta niña, bueno, entonces sí, ya el embarazo como tal ya es otro cuento. Entonces la idea es no llegar a ese punto en el que uno no sepa qué hacer y sentir que toda la vida se le derrumbó porque no lo planeó, sino prevenir. Entonces lo más importante como que queremos es que conozcan los métodos, que sepan que es algo que se puede prevenir y que es una decisión personal, y que cada persona debería, en el mundo ideal, en mi mundo ideal en el que la gente difiere su vida sexual, también en el mundo ideal en que la gente toma sus decisiones y decide por sí misma, y también afronta la realidad como le venga, pero siempre previniendo. O sea, lo más importante como que quiero es que sepan que se puede prevenir y que existen muchos métodos y que nadie las va a juzgar por usar un método cualquiera que escojan, pero siempre y cuando lo usen responsablemente y adecuadamente. Sí. Bueno, por ahora terminamos este Gineco Podcast, pero las invito al siguiente, donde vamos a hablar ya para las que se me embarazaron adolescentes, para entonces aclararles algunas dudas que me dejaron también en el canal sobre ya su embarazo adolescente, qué riesgos puede tener, y también vamos a hablarles de, digamos, una opción que tenemos que darle de todas maneras a todas estas mujeres adolescentes que de pronto piden la opción, y es a través de también la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en el siguiente Gineco Podcast vamos a hablar, ya sea para las que quieren interrumpir el embarazo o para las que lo quieren continuar, qué complicaciones o no pueden haber durante un embarazo, durante la adolescencia. Espero que nos acompañen entonces en el siguiente Gineco Podcast. Espero que no se hayan dormido mucho en este. Y chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.